Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer video tutorial. Empezaremos trabajando lo que viene siendo la cabeza en dibujo en el programa Sketchbook. Lo primero que tenemos que hacer es una figura parecida a un círculo. No necesariamente tiene que quedar como tal, simplemente que nos dé la referencia circular. Y vamos a empezar haciendo una cabeza vista de frente con proporciones al estilo realista o americano. En este caso, una vez que tengo yo mi pieza circular, coloco una línea lo más céntrica posible y de los costados comienzo a sacar dos líneas que nos den una referencia de forma de óvalo. Esto va a ser nuestro primer paso para obtener el boceto de lo que viene siendo la cabeza. Una vez que tenemos la línea céntrica y nuestra figura en forma de huevo, en la mitad horizontal vamos a colocar otra línea para que nos dé esta forma de cruz. Una vez que tenemos estas dos líneas, prácticamente estamos volviendo más simétrica nuestra figura. A partir de esta línea que va a representar la altura de los ojos de la cabeza, de aquí hacia la barbilla, que sería este punto, a la mitad más o menos vamos a calcular, pondríamos otra línea. Esta nos va a representar la zona de la nariz. De aquí hacia abajo nuevamente, a la mitad vamos a colocar otra línea que nos va a representar la zona de la boca. Posteriormente, de la parte de los ojos hacia arriba, a la mitad más o menos, la línea que va a ser nuestro cabello, y del cabello hacia arriba vamos a colocar otra línea igual aproximadamente a la mitad, que nos va a representar el término real de nuestro cráneo. Bueno, ya que tenemos esta pieza, lo siguiente va a ser colocar un ligero boceto representando la forma de los ojos. En este caso, hacemos una figura como un medio óvalo. Vamos a hacerlo en ambos lados. Y muchas veces nos llega a pasar que el espacio que tenemos de aquí a acá no es el mismo que tenemos en esta zona. Justamente para eso ponemos estas líneas que nos apoyen para ver las distancias que tenemos en ambas áreas. Y otro detalle que podemos utilizar para checar que realmente nuestros ojos tengan una buena distancia es colocar un tercer ojo que nos dé una medida aproximada de los mismos ojos que estamos manejando en la parte lateral. Entonces aquí yo le puedo quitar un poco de mi trazo. Hay que recordar que bocetar es hacer varias líneas en sucio. No importa cuántas líneas estemos trabajando, porque los programas que nosotros estamos manejando, como en este caso es Sketchbook, trabajan por capas, y en la siguiente capa que nosotros vamos a desarrollar es donde vamos a poner ya los detalles limpios de lo que va a ser nuestra cabeza. Y en el primer layer que estamos trabajando, o capa, vamos a trabajar lo que viene siendo nuestro boceto. Por lo mismo puede estar un poco sucio. De todos modos, si de repente les llegara a estorbar cuando ustedes van a colocar los detalles en esta zona, lo que vamos a hacer es reducir la opacidad en esta área para bajar la intensidad de nuestro dibujo base. Bueno, vamos a continuar con esa parte del dibujo base. Una vez que tenemos estos tres ojos y que nos dan una distancia más correcta entre cada uno de ellos, tienen que checar que estas distancias igual sean similares. En este caso yo tengo esta más pequeña y esta un poco más amplia. Ambas podrían estar correctas dependiendo del tipo de personaje que vayamos a hacer. Lo que tenemos que checar es cuál nos gusta más en este caso. Si a mí me gusta más esta, tendría que reducir un poco de mi boceto de esta manera. Pero si por el contrario me gusta más esta línea, tendría que aumentar ligeramente más esta zona. El chiste es que nosotros con un zoom podemos checar, alejando un poco nuestra visión, si nuestro personaje está muy ancho o muy delgado, y conforme a eso ver qué nos conviene más. En este caso yo me voy a quedar con las líneas internas. Una vez que ya tenemos ese paso, colocamos el boceto para la nariz, que vamos a sacar dos líneas en esta zona simulando una forma triangular
Una vez que llegamos a la línea que pusimos, podemos bajar y hacer un triángulo también. Esta parte sería la parte de abajo del hueso nasal de la nariz y esta la parte superior. Para lo que vienen siendo nuestras orejas, de la zona de los ojos a la altura de la nariz, podemos continuar incluso nuestra línea. Un medio óvalo nos va a servir como la referencia para una oreja común. Las orejas son algo curiosas porque en este caso, cuando son humanas, no tenemos que rebasar estos espacios generalmente, pero si llegara a ser una excepción de modificación, digamos, de la oreja, porque pongamos un piercing, una expansión, la oreja se puede alargar de esta zona. ¿Por qué de esta zona? Porque esta zona es la parte blanda de la oreja. De la parte superior, como es cartílago, no podemos nosotros alargarla. Exceptuando, por eso les digo que es una pieza rara, cuando son personajes de estilo élfico o extraterrestre, que podríamos hacer algo así. Entonces ahí sí podemos abarcar la parte superior, pero siempre y cuando sean personajes no humanos. En este caso, como vamos a hacer una cabeza humana para empezar, vamos a poner nuestras orejas en esta altura. Una vez que tenemos eso, vamos a la parte de la boca. Esta línea va a representar la parte media de la boca, lo que es la apertura. Entonces vamos a colocar otro triángulo que vaya más o menos acorde con el de la nariz. Y vamos a hacer una especie de letra M. Esta letra M la vamos a terminar con la referencia de lo que es el centro de nuestros ojos, y esto nos va a dar más o menos la zona de la coyuntura de la boca. Y en la parte inferior vamos a colocar una forma más ovalada o redonda. Esto va a depender también del tipo de personaje que ustedes estén haciendo, porque no es lo mismo hacer un personaje realista que un personaje que va a ser una caricatura, ¿no? Ahorita yo sé que se ve muy extraña esta zona, pero es porque justamente no tenemos una fisonomía humana craneal real, sino que tenemos un boceto. En este caso vamos a empezar a cortar esta pieza y alargar esta pieza. De esta zona vamos a reducir la zona de nuestro cráneo, quiere decir que todo esto es exceso y lo vamos a eliminar posteriormente. Esto vendría siendo la forma más similar de un cráneo. Al quitar todo este exceso nos deja todo este espacio posteriormente para cuando queramos meter el cabello. Si nosotros dejáramos esta parte, el problema sería que al momento de poner el cabello, nuestra cabeza incrementaría todavía más de tamaño y entonces nuestro personaje ya se vería desproporcionado. Y en la parte inferior, que ahorita es donde se ve muy raro, justamente por la zona de la boca que acabamos de colocar, debajo de ella vamos a colocar una pequeña esfera. Ahora, esta esfera va a depender también del tamaño del personaje que ustedes estén haciendo. Vamos a hacerlo en ambas partes. Aquí voy a poner una esfera pequeña, digamos que continuar hasta acá, y de este lado vamos a poner algo más ancho. Posteriormente a esto, de la zona de la oreja, sacaríamos una línea ligeramente inclinada, casi recta, de la cual vamos a sacar una inclinación que vaya justamente a esta zona, a esta figura. Tenemos aquí nuestra goma para cuando queramos quitar algún exceso que nos empiece a estorbar y poder tener una mejor visión de lo que estamos trabajando. Ir quitando líneas de boceto que nos permitan ver cómo se va construyendo nuestra cabeza. Ahora, yo sé que muchos se preguntan, bueno, esta cabeza es masculina, ¿cómo hacemos una femenina? Es prácticamente lo mismo, pero esta bolita la hacemos un poco más fina, incluso puede ser más pequeña, esto menos cuadrado, más redondeado, y podríamos reducir el espacio de esta pieza. Eliminamos todo este volumen extra, pero prácticamente es la misma idea, ¿no? Ahora, lo que viene siendo la zona de la boca, que ahorita la tenemos solamente como un boceto, no es necesario trabajar toda la pieza, sino que podemos marcar ciertas áreas. Eso lo vamos a ver en el siguiente layer,
Ahorita yo voy a dejar este nada más como mi referencia de boceto. Pero digamos que empezamos a construir una cabeza a partir de figuras geométricas muy sencillas que no requieren el uso de un transportador, de una regla, sobre todo en programas digitales, que sí tenemos esas herramientas. Por ejemplo, aquí arriba tenemos algunas, pero no es necesario ocuparlas ni para bocetar en papel ni para bocetar en programa digital. El chiste es que su boceto, su trabajo se vuelva muy rápido. En la otra cabeza que tenemos más ancha, vamos a hacer una mandíbula más prominente. Vamos a sacar justamente el hueso maxilar, y esto vendría siendo justamente para un personaje exageradamente musculoso. Vamos a borrar líneas que nos sobren, e incluso cuando nosotros empecemos a definir las partes de los huesos, aquí podríamos marcar bastante lo que vendría siendo el hueso del pómulo, que vendría siendo toda esta área, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ya tenemos nuestros bocetos prácticamente de cabeza. ¿Cómo vamos a empezar a definir? Bueno, como comentábamos en el siguiente layer, vamos a bajar la opacidad primero que nada del layer que estamos ocupando base, y en el siguiente vamos a empezar primero que nada a hacer un zoom para que sea más fácil trabajarlo, y a colocar piezas que empiecen a asemejar realmente las formas ya de nuestro personaje. En este caso yo estoy haciendo un personaje cualquiera, no le vamos a poner gran detalle, pero vamos a tomar las referencias de lo que viene siendo nuestro boceto para ir construyendo justamente las formas de la cabeza. En este caso el triángulo me sirve para desarrollar parte de la fosa nasal, parte de lo que sería el lateral. Incluso si quisiéramos, tomando esta misma referencia, marcar un poco de lo que es el hueso central o cartílago de la nariz. En la parte de abajo, como comentábamos, no es necesario marcar toda la línea de lo que es nuestra boca, nada más ciertas áreas que nos permitan ver algo de detalle. En la parte de las orejas tenemos una figura muy ovalada. En este caso lo que vamos a hacer es darle un poco más de forma, quitándole un poco del exceso de la figura ovalada y definiendo un poco del interior de lo que nosotros conocemos como lo que viene siendo la oreja, las cavidades. En la parte superior, tomando en cuenta la curvatura del hueso, meteríamos los detalles para las cejas. En la parte exterior marcaríamos justamente la zona de nuestra mandíbula hacia la barbilla. Igual que en el caso de la boca, no es necesario marcar todas las líneas, solo ciertas áreas. Vamos a ver cómo se va viendo esto. Vamos a la parte superior, el cráneo. Como habíamos comentado, va a terminar en esta línea. La línea del cabello es una forma como en T, que nos da el nacimiento justamente, no necesariamente al centro, podemos moverla lateral. Voy a hacerlo en la parte de abajo. Podríamos poner en esta zona o en esta zona nuestra línea para el nacimiento del cabello, dependiendo del tipo de peinado que vayamos a hacer. De esta zona vamos a hacerlo en un layer superior a lo que estamos haciendo de nuestro trazo de la cabeza ya definida. Podríamos empezar a sacar líneas con la misma curvatura que lleva la cabeza, y de este punto hacia el lado contrario. Dependiendo del tipo de estilo y de peinado, ustedes van a desarrollar justamente la sensación del cabello.
Eso no lo vamos a ver todavía, nada más es una idea para que ustedes puedan completar esta figura de la cabeza, pero posteriormente estaremos haciendo un tutorial justamente para cómo sacar la forma del cabello. De hecho, como un tip, les quiero comentar que el cabello no es complicado. Prácticamente como lo acabo de sacar en esta área, lo sacarían ustedes, dependiendo del peinado, que eso es lo complicado. Primero tenemos que tener una idea de qué tipo de peinado vamos a hacer, para posteriormente, cuando empecemos a bocetar, no se nos complique. Es lo mismo que cuando ustedes quieren mover el cuerpo humano. A muchos se les ha de complicar, pero no es porque sea problemático. Una vez que tú te vas aprendiendo las figuras ovaladas, circulares que se ocupan como boceto, es fácil hacer un cuerpo humano. El problema de moverlo es que no tenemos la idea de cómo vamos a posar posteriormente al personaje y cómo se mueven nuestros músculos dentro de esos bocetos, que también vamos a ir viendo ese tema de los bocetos musculares. Ahorita vamos a terminar nuestro personaje de la cabeza para que vean también cómo puede cambiar un poco la fisonomía dependiendo del tamaño que ocupemos de figuras. Como les comentaba, podríamos marcar más el pómulo, que vaya a la zona de la barbilla, todo este hueso se conecta entre sí, el maxilar, mandíbula. Podemos ir borrando líneas que nos vayan estorbando, como en el caso del boceto, para que quede más limpio, más definido. En la parte superior, aparte de ponerle su ceja, que a lo mejor en este caso este personaje le vamos a hacer una ceja más tupida, más abultada, nos hace falta en ambos casos una línea que en algunos personajes sí se marca mucho, otros no es necesario, sobre todo en el femenino, que viene siendo la zona de la frente. Este hueso frontal, justamente la frente, se llega a marcar con estas dos líneas justamente de donde termina nuestra ceja, y eso ya nos da la parte lateral de la cabeza, que sería toda esta zona, y el frente. Continuamos con nuestro cráneo. Y lo mismo en este caso, la oreja a lo mejor es distinta, es una oreja más prominente por las mismas facciones. Hay que recordar que buscamos hacer personajes proporcionales. Generalmente, si una pieza de nuestro rostro es ancha, las demás piezas deben irse ajustando y tomando esas mismas referencias. No en todos los casos, por ejemplo, no es necesario que le hagamos una nariz muy ancha, pero sí debe tener cierta complexión similar a lo que viene siendo su fisonomía. Podríamos hacer algo así. Igual no es necesario dejar todas las líneas marcadas, solo algunas, para que nos den referencias. Pero no podríamos hacer una mandíbula ancha, con orejas muy pequeñas, nariz muy delgadita, porque entonces nuestro personaje se va a empezar a ver raro, no se va a ver proporcional. Incluso si se fijan en el mismo boceto, yo dejé estos labios un poco más anchos que los del otro caso, por las mismas referencias que les comento. Tenemos que tomar en cuenta la forma proporcional de todas las piezas. Voy a comenzar a apagar el layer de nuestro boceto, que está en la parte de abajo. Con este ojito le picamos y desaparece. Y empezamos a ver justamente las referencias que tenemos entre un tipo de cabeza y otra. Vuelvo a prenderlo, más que nada para colocar sobre nuestra capa donde estamos definiendo una línea céntrica que nos ayude justamente a ver esa separación de los tipos de rostros que estamos manejando. Ahora, a pesar de que estamos viendo aquí nada más el tema de la cabeza, si nosotros continuáramos la pieza hacia la parte de abajo, vamos a tener algo muy curioso. En este caso, los cuellos, en un estilo un poco más real, salen de la base de lo que viene siendo la oreja y la mandíbula. Haríamos esta figura que va hacia la parte interna, sacaríamos un músculo que algunos de nosotros ya hemos oído frecuentemente, que se llama esternocleidomastoideo, que se une a nuestra clavícula. Esta pieza nos va a dar de toda esta zona otra figura, que son los trapecios.
Y todo esto, continuándolo, sería la pieza que va hacia los hombros. La misma forma de la clavícula nos da el seguimiento. Quiere decir que este es el volumen para este personaje. Pero en este caso, que tenemos un personaje más prominente y como comentábamos se tiene que volver proporcional, el cuello no necesariamente tiene que salir hacia adentro, sino que podemos botarlo un poco más, tomando en cuenta a lo mejor una fisonomía más de personaje americano, de superhéroe americano. Igual nuestro esternocleido sale hacia la parte céntrica con la zona de la clavícula y el trapecio podría ser algo aún más aumentado. Incluso el largo de nuestra espalda también podría ser más amplio. Eso lo vamos a comenzar a ver en el tutorial del cuerpo cuando empecemos a trabajar con lo que vienen siendo las proporciones del cuerpo humano. Y aquí podemos ver ya la diferencia de nuestra cabeza, cómo va modificando también la parte de nuestro cuerpo. Por eso, cuando nosotros trabajamos un cuerpo humano, nos basamos en el canon de las cabezas. Eso lo vamos a ver, como les comento más adelante, pero se supone que un cuerpo humano de aproximadamente 1,75 m, 1,80 m, debe de medir 8 cabezas del mismo tamaño. En este caso, si mi personaje tiene esta fisonomía, van a ser 8 cabezas de este tipo de fisonomía, y si va a ser más delgado, van a ser 8 cabezas de este tipo de fisonomía. Eso es lo que va a alterar el volumen de nuestro personaje, tanto en largo como en anchos. Ahora, vamos a pasar a una parte que yo creo que a muchos les interesa. Voy a apagar vuelvo a prender el que es el área del boceto. Lo voy a volver a subir de niveles. Y vamos a ver el estilo manga. ¿Cuál es la diferencia con el manga? Hacemos igual nuestro círculo. Acuérdense que no debe de ser perfecto, es un boceto. Incluso todas las líneas, como les comento, que ustedes necesiten. El chiste es que esto sea rápido, muy ágil. Ponemos nuestra línea del centro, pero ¿cuál va a ser la diferencia? En el caso de este personaje, nuestras fisonomías son muy largas. Prácticamente esto es como una figura ovalada, como un huevo habíamos hecho al principio. En el caso del manga no necesariamente tenemos que hacerlo así. Podemos hacerlo más pequeño. Esta es la figura como más tradicional del manga, aunque sí llega a haber mangas que tienen proporciones un poco más alargadas. Ahora, vamos a basarnos un poco en esta para ver las diferencias. Después completamos la de acá. Pero, de esta figura que tenemos aquí, que viene siendo nuestro término de barbilla y nuestra figura de boceto, vamos a poner igual a la mitad una línea. De aquí hacia abajo a la mitad, otra línea. De aquí hacia abajo a la mitad, otra línea. De aquí hacia arriba a la mitad, otra línea. Y de aquí hacia arriba a la mitad, otra línea. Ahora, en este caso, en este boceto, vean el espacio que ocupamos para hacer los ojos. Es un espacio ligeramente reducido. En el caso del manga, podemos ocupar un espacio más prominente. Igual que en el anterior, voy a poner primero un boceto. Y puedo volver a ocupar la misma técnica de la separación de ojos, donde puedo ir viendo los espacios. Aquí tenemos mucho espacio que a lo mejor no nos sirve para nada. Voy a empezar a cortarlo. Y en el caso del manga, tiene una figura muy característica, que esto parece como una casita invertida. Digamos que es una figura más o menos así. Entonces, vamos a tratar de hacerlo no tan recto, con una cierta curvatura de lo que va a ser la zona de la mandíbula. Y de acá más redonda hacia la zona que va a la barbilla. Todos los trazos que ustedes quieran hacer, no hay ningún problema. Recordemos que esto se puede ir alterando, se puede ir borrando, y la definición de todos modos la vamos a hacer en la parte superior. Ahora,
El manga en muchas ocasiones se tiende a ver muy orejón, como si tuviera las orejas más grandes. Y no, las tiene del mismo tamaño que este, pero como hicimos una reducción, que es todo este espacio que estamos dejando como muerto, que es el espacio que a lo mejor ocupamos para esta, y aparte con la reducción craneal, nos da la sensación de una cabeza más pequeña y redonda. Entonces de aquí, igual tenemos que ir haciendo ajustes para que no se vea anguloso, se vea redondo. Y prácticamente todo esto viene sobrando. Esta figura es la cabeza clásica del estilo japonés. Y cuando ustedes ponen entre la nariz y los ojos su oreja, tiende a verse un poco más ancha o larga, incluso dependiendo del estilo. Y por eso a veces los personajes japoneses se les ve una oreja muy grande. Ahora, en el caso de la nariz tenemos aquí esta forma triangular, pero también podemos sacar esta figura. Vamos a hacer dos tipos de nariz ahorita con este personaje. Lo que viene siendo ya la forma del cabello va a ser muy a su estilo también, como habíamos comentado. Podemos hacerlo en un layer separado y de aquí comenzar a colocar piezas que vayan tomando la forma de nuestra cabeza para que nos vaya dando la sensación del cabello. Igual es un boceto del cabello, posteriormente se va a definir con una mejor figura. Vamos a quitarlo ahorita, no nos sirve para nada. Vamos a regresar a nuestro boceto. Desde este mismo boceto voy a colocar el cuello. Recuerden que en la otra figura que habíamos hecho habíamos hablado de un cuello bastante amplio y un cuello fortalecido por un personaje más delgado. En el caso del manga, los cuellos no salen de la base, sino que son un poco más adentro. Hay que recordar que es un estilo más caricaturizado. Y vamos a ocupar una figura como si estuviéramos haciendo un cilindro. Esta pieza fuera más o menos un cilindro, pero ligeramente curvo y aquí en una forma triangular. Ahora, hay una pieza que son los trapecios que manejábamos acá. Yo le llamo la forma del gancho. Han visto un gancho para colgar la ropa, tiene más o menos esta figura. Y esta figura que tenemos aquí del gancho, que es donde reposan los hombros de nuestras prendas, digamos que aquí caería más o menos en esta figura la prenda. Es lo mismo que nosotros vamos a trabajar para esta zona, lo que vienen siendo los trapecios. Entonces ustedes, para que no tengan tanto problema haciéndola, les recomiendo que desde la parte de adentro de lo que es el cuello, saquen esa figura con esa apariencia como de gancho, pongan la parte recta del gancho. Igual recuerden que nuestra línea del centro no se está cortando o partiendo a mitades iguales. Si ustedes van alejando su dibujo, van a checar si esta curva y esta curva están similares. En mi caso pueden ver que está un poco más elevada esta zona, por eso la voy a reducir. Y también que más o menos las distancias que tenemos de aquí y de acá sean similares. Hay que recordar que no se ocupan reglas, no se ocupan medidas exactas. Más que nada vamos nosotros checando con la distancia si nuestras medidas se van viendo proporcionales. ¿Sale? Entonces de aquí le voy a quitar un poco para que quede más similar al otro lado. Hay una diferencia muy radical entre este espacio de mi trapecio al espacio de los trapecios de estos personajes. A pesar de que este es más delgado, aún así hay una diferencia muy importante en volumen. Ahora, ya tengo el boceto de lo que viene siendo nuestro personaje estilo japonés, estilo manga. Vamos a poner aquí un poco más de detalles nada más para comenzar a definirlo. Voy a hacerlo en un layer separado. Si se dan cuenta, puedo ir agregando todos los layers o capas que yo guste. Para que no se confundan, pónganles nombre. Por ejemplo, en este caso yo aquí le voy a poner ya el nombre de manga, porque hay ocasiones en que estamos trabajando ya con color u otras opciones, como el cabello, y si no se dan cuenta en qué layer están trabajando, pueden cometer el error de estar trabajando en una pieza que cuando quieran alterar va a ser imposible, porque va a alterarles varias cosas que ustedes no quieren porque se están juntando los layers. Ya les diré más adelante cómo se pueden solucionar ese tipo de problemas, pero por el momento
vamos a tratar siempre de ir colocando nombres para que ubiquemos de manera más correcta los trazos. En Photoshop todo esto es un poco más sencillo, pero ahorita como estamos en el área de trazo, Sketchbook es un buen programa para empezar a trazar, para empezar a bocetar y posteriormente llevarnos este tipo de trabajos ya al Photoshop. Vamos a empezar a definir. En este caso no voy a ocupar el lápiz, voy a pasar otra herramienta que tenemos en nuestro programa que se llama rotulador. Vamos a entintar nuestro personaje manga de la misma manera que en el primero. Hay que acercarnos, hay que hacer un zoom para que sea más fácil poder definir. Entonces voy a empezar a colocar aquí mi línea. Para empezar tenemos que checar aquí esta bolita que tengo. Si yo la dejo presionada, podemos aumentar o disminuir el tamaño del punto de la herramienta que estemos trabajando. Esta otra opción también nos lo deja. Esta opción, por ejemplo, la pueden sacar de esta zona. Esta ventana va a funcionar con cada una de las herramientas y trae las propiedades de los pinceles, del rotulador y otras herramientas que tenemos en Sketchbook. Ahora sí, vamos a empezar a colocar la forma y apariencia de lo que va a ser nuestro ojo estilo japonés. El estilo japonés se caracteriza por tener muchos brillos, muchos detalles dentro de lo que son los ojos, dependiendo de los estilos. Pero podemos comenzar poniendo lo clásico de un ojo, la parte del iris y la pupila, y esta zona que es oscura. Incluso yo puedo manejarlo hasta acá, hasta acá. Toda esta parte sería la que llevaría el color, la que estoy dejando en blanco. Y con la goma posteriormente poner esos brillos donde nosotros creamos que son necesarios, ¿no? Ahora voy a reducir, igual que en el otro caso, la opacidad de mi capa base para poder ver con mayor claridad lo que estoy definiendo en el layer que ya se llama manga. Ahora aquí también podemos poner nuestra ceja y retocar un poco para que quede esto más fino. En el caso de la nariz, como les decía, vamos a ver dos formas. La tradicional manga, que sería esta, que nada más ocupamos como la base del hueso y parte de la punta. Se marca con una sombra muy definida. Aquí igual vamos a retocar para que quede más afilado esto y esto. Y esta sería como la nariz clásica del estilo japonés. Pero también tenemos la opción de hacer un puntito que nos represente como la fosa nasal sin necesidad de marcar toda la silueta. En algunos estilos japoneses justamente así lo manejan. En la parte de la boca sucede algo curioso. Nada más vamos a marcar el centro y no tiene que llegar al centro de nuestro ojo como en el caso del estilo americano realista, sino que puede ser más pequeña. Como comentábamos hace un momento, es más caricaturizado el estilo japonés. Las fisonomías no son exactas. Ponemos en la parte inferior igual una pequeña curva que nos represente el labio inferior. Y vamos a empezar con los contornos de lo que viene siendo la zona de la mandíbula y barbilla. Igual podemos ir retocando. Esto del retoque que les comento, a muchos se les hará como que, no, si en Photoshop eso se hace bien fácil y queda más bonito. Sí, pero ahorita estamos comenzando con lo básico, ¿no? Como si estuviéramos trabajando en papel. Ya cuando empecemos a trabajar en Photoshop, obviamente Photoshop y otros programas nos dan herramientas muy útiles para que estas líneas salgan más perfectas y de una sola intención. Incluso podemos vectorizar para poder tener trazos más perfectos. Pero ahorita lo estamos haciendo en cierta forma como de un modo tradicional. Además que a mucha gente sí le gusta trabajar de esta manera, más suelta lo que viene siendo su mano. Y nada más tener un poquito de referencia de lo que viene siendo de algunas herramientas de Photoshop. Para el color sobre todo, pero dejan los trazos más sueltos.
La oreja no va a cambiar mucho de lo que hicimos en el caso del otro estilo, del realista o americano. Simplemente son un poco más sencillas. No le metemos tanto detalle a nuestra cara, no le metemos músculos, huesos. Incluso el hueso de la zona de la frente no es necesario manejarlo. Si llegaron a ver Dragon Ball, en el caso del personaje de Vegeta o Vegeta, sí le llegaban a manejar ese hueso prominente. ¿Por qué? Porque este personaje, aparte de que era muy fuerte físicamente, generalmente a las personas que están muy marcadas se les logra notar ese tipo de características, o de fisonomías craneales también muy definidas, muy marcadas, sí se les llega a notar, pero también hacían un énfasis con este personaje al momento de marcar esta zona y una venita de que estaba enojado y que se le estaba botando la vena y que estaba haciendo tensión y fuerza, y por eso todo esto se marcaba. Pero si nosotros no estamos haciendo este tipo de personajes que sean tan fornidos, tan enojones, podemos dejar un trazo un poco más simple. ¿Sale? Ahora vamos a colocar nuestro boceto que habíamos hecho de cabello, y de la misma manera voy a hacer otro layer de definición que le voy a poner justamente de nombre cabello, y puedo sacarlo de la misma forma. Vamos a apagar el boceto. Esa sería más o menos la idea que podríamos manejar para este personaje. Ahora, para la otra parte, vamos a hacer una fisonomía un poquito distinta, pero que también sea manga. Aquí en este caso voy a agarrar y voy a hacer unos ojos un poco más realistas, pero grandes. Pongo los detalles. Como habíamos comentado, vamos a dejar nada más un puntito. La boca la voy a extender un poco más. Voy a extender un poco más también esta zona. También la ceja. Y lo que viene siendo la forma de nuestra mandíbula y barbilla también va a ser más larga. Ahora, aquí ya voy a juntar esta pieza que puse como cabello con lo que viene siendo el layer o capa que se llama manga. Se fusionó. Lo voy a repetir. Control Z para regresarme un paso atrás. En este caso dejo presionado con el cursor en el centro de las bolitas que se ven en la capa, jalo hacia la parte de abajo y me da esa opción, funcionar con el elemento de abajo, y queda ya todo en un solo layer, tanto la versión que tenemos de este lado como la que estamos comenzando acá. Ahora, esto lo hice para poder colocar nuevamente esa línea céntrica. Con Shift, si dejo presionado, nos debe dar una línea perfecta. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a poder ver la diferencia entre uno y otro. Aquí esta oreja también puede ser un poco más larga, y ya cuando llegamos a la zona del cráneo va a ser prácticamente lo mismo que hicimos de este lado. Más bien, aquí vamos a hacer un estilo un poco diferente de lo que es el cabello. Incluso aquí a lo mejor ni siquiera es necesario marcar o definir el trapecio, pero sí el cuello. Y toda esta zona puede que sea oscura porque es la profundidad que nos genera el color del cabello, se ve más oscuro. Vamos a apagar nuestros bocetos y podemos ver dos estilos manga diferentes en cuanto a largos de proporción. En cuanto a fisonomía de ojos, de nariz, de boca es muy similar, pero aún así es un poco más larga esta, igual que la oreja. Y los cabellos, estos gajos de cabello, estos mechones son un poco más amplios, estos son más pequeños. Incluso yo puedo reducir más todavía mi herramienta y hacer un trazo más pequeño para soltar a lo mejor algunos mechones en este trazo de hebras de cabello. Esto lo manejan, por ejemplo, mucho estilos de Square Enix, que son los desarrolladores de Final Fantasy. Y es un cabello un poco más realista, con más detalles,
Obviamente todo esto ya no se hace con tinta, sino se hace con color para dar la sensación del manga, que no ocupa demasiada tinta como el estilo americano, pero sin embargo sí tener esa movilidad de mechones de pelo más sueltos, de detalles a lo mejor de pestañas, que ahorita no las pusimos, pero se las podemos agregar, ¿no? Que en este caso no tenemos, es un estilo manga más simplista. En este sí le vamos metiendo un poco más de detalle y por lo mismo tiene fisonomías a lo mejor un poco más realistas, ¿no? Porque en este caso también el cabello va a tener esa sensación. Y por eso estamos viendo ahorita las diferencias entre lo que viene siendo este estilo, que es un boceto para el estilo realista o americano. Vamos a reducirlo un poco para que puedan ver los dos. Y el estilo manga, un estilo más simple, pero sin embargo en ambos casos lo sacamos con el mismo boceto, que fue nuestra figura circular con una línea al centro, que sacamos una figura ovalada, que pusimos una línea horizontal céntrica, que de aquí hacia abajo pusimos la nariz, que de aquí hacia abajo la boca, que de aquí hacia arriba el cráneo, y de aquí hacia arriba, más bien, perdón, el cabello, y de aquí hacia arriba el cráneo. Y con este mismo boceto sacamos ambos estilos. Si se fijan, es muy sencillo, no son medidas muy complicadas, prácticamente con tener la mitad de esta figura vamos sacando mitades de todo y ya posteriormente empezamos a definir dependiendo del estilo que nosotros queramos dar. Bueno amigos, espero que les haya gustado este primer video tutorial. Disculpen si de repente hubo algún problema técnico o se me fue un poco ahí la voz. Es la primera vez que estamos haciendo esto, espero que les guste, vamos a irlo mejorando, vamos a ir poniendo más videos con otras opciones que les sirvan a ustedes, con otros programas que también les vayan ayudando. Y cualquier duda que tengan, escríbanos, contáctenos para que podamos irlos ayudando. Y pues eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.